Pues bien, bueno, si me escuchas bien y todo va bien, empezamos si quieres, así no tengo que perder Venga, mucho tiempo. Bueno, pues la primera pregunta para entrar en calor, ¿hay libertad de expresión y prensa en España? sí, yo creo que sí. Básicamente hay eh, una libertad de un Estado de Derecho occidental que se basa también en que tiene el dinero, tiene la voz más alta y tiene más capacidad. Ujú. Aún así, luego pues hay tics autoritarios que desde luego son preocupantes, ¿no? Y podemos entrar en materia, pero bueno, por citar algunos, eh, la cuestión de los raperos de los últimos años, ¿no? Y Pablo Hasél ahora está a punto de entrar en la cárcel, Valtonyc, etcétera, pues indica que la libertad de expresión, como te decía, está teñida por unos tics autoritarios que no sabemos si son de nuevo cuño o si simplemente vienen de una cultura judicial y política en la que hay determinados temas que son tabú y que cuando se tocan pues chocan con la libertad de expresión. En la medida en que la libertad de expresión viene pautada o viene cortada por una serie de patrones que no son exclusivos de España y que, como te decía, tienen que ver con quién tiene derecho a hablar o quién tiene más dinero para que se le escuche, que es la segunda parte y es lo más interesante de analizar, pues sí hay una libertad de expresión homologable, claro. Ujú. ¿Qué es para ti el periodismo independiente? Pues el periodismo independiente primero es una etiqueta que todos los medios de comunicación utilizan y a la que se quieren acercar y luego pues es una práctica. Y dentro de la práctica se empiezan a caer algunos de los medios que defienden que son periodismo independiente, ¿no? Como etiqueta, pues es aquella que todo el mundo estará de acuerdo, pues que no cede a las presiones de ningún poder o de ningún grupo de presión bajo ninguna circunstancia. Como práctica y como realidad es saber que esas presiones y esas influencias de los grupos de poder no llegan tan directamente como se puede pensar, sino que llegan a través de muchas vías que menoscaban, digamos, la independencia de los medios sin tocar una especie de código ético que funciona casi como pretexto moral. Em, bueno, pues al final en la práctica encontramos muchos ejemplos individuales de periodismo independiente, pero pocos medios que funcionen de verdad ajenos a esas prácticas de presión y a esas prácticas de lobby, de influencia que funcionan en todas las facetas del poder, por supuesto también en el periodismo. Y en la práctica, ¿cómo concibes el periodismo, digamos, el periodismo tradicional, no independiente, digamos? ¿Cómo lo concibes? ¿Como un aliado, como un enemigo, como un obstáculo para la práctica periodística? Bueno, lo concibo como la hegemonía, es lo que marca, digamos, el camino de casi todo lo que entendemos por periodismo desde el punto de vista de la sociedad y desde ese punto de vista, como es hegemónico, pues tiene un poder importantísimo, ¿no? Para el resto de la profesión, pues ese periodismo mainstream, eh, digamos, deja mucho campo que recorrer porque normalmente al ser una de las partes del poder, pues no quiere tocar el poder o por lo menos no quiere tocar el poder en su conjunto, quiere ir haciendo en muchos casos reformas y movimientos de regeneración y eso deja mucho campo que correr a otras familias del periodismo, vamos a decir, lo que se llama periodismo alternativo, etcétera. Bueno, digamos que al ser hegemónico lo que también copa son los ingresos por periodismo, pues casi en su totalidad.
Vamos a decir que en los últimos años eso se ha ido abriendo, pero que realmente, pues para cobrar por hacer periodismo, hasta hace muy poquitos años, solo se podía aspirar a ello en determinado tipo de medios imbrincados completamente con el poder. Hablas de hegemonía de los medios tradicionales, de los medios hegemónicos. ¿Tienen los medios alternativos o independientes capacidad para, digamos, para sentar debates o para marcar una agenda o para introducir algún tema en esa agenda mediática o política? Sí, yo creo que para introducir un tema así, para marcar la agenda, no. Eh, También tendríamos que definir cuáles son los medios independientes y alternativos y cuáles son las alternativas a esa hegemonía, ¿no? Y entrando en cuestiones concretas, pues creo que el diario.es, de un lado de la izquierda, vamos a decir, o de una izquierda sociológica y amplia, y el Confidencial de un lado del centro o de la derecha sociológica y amplia, sí que van adquiriendo cada vez más capacidad hegemónica y de competición, digamos, por la hegemonía de los grandes medios de cada uno de los flancos, ¿no? El Ujú, país o el mundo. Eh, Eso es distinto, digamos, de otros medios más pequeños, también dentro de la independencia de los medios hegemónicos tradicionales, pero pues, más precarios, etcétera, y en el caso del Salto, pues sin publicidad de grandes empresas, lo que hace que realmente los medios económicos para desarrollar la actividad pues sean bastante más pequeños. En el caso del salto diario de medios equivalentes hay capacidad, yo creo que la ha habido en el pasado para introducir temas en la agenda, pero no hay capacidad para dinamizar esa agenda, ujú, vamos a decir. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia anterior al salto que era diagonal, pues comenzamos a hablar del problema de los desahucios y de los afectados por las hipotecas en 2007, 2008, ¿no? Antes incluso de que se constituyese la plataforma de afectados por la hipoteca como algo unitario de todo el territorio. Introdujimos ese tema, se empezó a hablar de ese tema en otro tipo de medios, pero claro, nosotros no tenemos la capacidad para decidir que ese va a ser el tema del año 2012. Esa capacidad la tuvieron pues los medios de Mediaset, de A3 Media, una serie de conglomerados que realmente sí que pueden poner hasta en la sopa, si se admite la expresión, pues un tema en la agenda setting, ¿no? Y ujú, eso es lo que, bueno, pues es un camino que a todos nos gustaría recorrer, pero que también lleva a renunciar a ciertas cosas y que, como te decía, no es ajeno a los caminos que marca el poder, en este caso la banca, pues por ejemplo para el tratamiento de temas como las hipotecas, los desahucios o los precios de los alquileres, ¿no? Bueno, pues creo que la respuesta quedaría así, por una cuestión de capacidad. Uno puede introducir temas, uno puede incluso rentabilizar o sacar adelante esos temas desde un medio de comunicación alternativo, pero la agenda no la marca ni siquiera los grandes medios de comunicación, en muchos casos la ujú, marca el propio poder. ujú. Bueno, el ranking de Reporteros Sin Fronteras nos sitúa en el puesto número 29 en libertad de prensa, debajo de Namibia, Letonia, Uruguay o Jamaica, por ejemplo. La ONU y otros actores internacionales como Amnistía Internacional le están dando toques todo el día, apercibiéndonos por una ley que nació con Mariano Rajoy, pero que pervive, o que vive ahora con Sánchez y con Iglesias en el poder. Bueno, la pregunta es, cómo daña esta ley, por ejemplo, la práctica periodística del salto, tu práctica periodística, y, bueno, si tienes alguna pista de a qué esperan para derogarla.
Bueno, la ley Mordaza, respondiendo primero a la última pregunta, es que ha sido extraordinariamente útil para el Estado durante el estado de alarma, valga la redundancia. Entonces, realmente en lo tocante a la profesión periodística, pues como tú dices, es una anomalía y es algo por lo que se les está dando toques, pero ha sido como una ley comodín para bueno, pues la práctica del confinamiento. Y yo creo que ese es el motivo de que no se haya derogado. Igual que el motivo al final es que cuando se deroga una ley se sustituye por otra, no se vuelve a un estado anterior y no hay mucha idea de si estamos en un contexto como en el que se operó en aquella ley de 2012, que era el de sofocar las protestas, o si estamos en un contexto en el que va a haber menos protestas. Yo creo que es una de las cuestiones que el gobierno ahora mismo todavía no tiene decidido y aunque se trate de un gobierno progresista, la tentación de la mano dura para sofocar protestas en su contra yo creo que es transversal a cualquier gobierno, ¿no? Ujú, En el campo de la práctica periodística, la ley Mordaza obviamente es un atentado contra la libertad de prensa y de expresión, ¿no? Bueno, recordemos que uno de los principales puntos por los que se promulgó esa ley era para evitar las grabaciones de policías en momentos de exceso de fuerza, de abuso de poder durante manifestaciones y en concreto contra fotógrafos y reporteros que estaban haciendo su trabajo en esas manifestaciones. Se quiso hacer una confusión entre, que es muy de que es muy de nuestro tiempo, entre periodistas de esos grandes medios a los que nos referíamos y periodismo y periodistas ciudadanos o periodistas de otra clase, porque así se definió en su momento, que según el alma de aquella ley, pues no tenían derecho a grabar a esos policías en un momento de abuso de su fuerza bueno, pues, de bronca, ¿no? Vamos a decir. ujú, La cuestión ahí importante pues es delimitar un derecho de expresión que no tiene que ser privilegio solo de unos pocos periodistas, sino que ahora mismo con las capacidades tecnológicas que tenemos realmente lo es de todo el mundo. Y eso funciona también para bien eh, para los propios gobernantes, con lo cual no deberían ser tan cínicos de pensar que si ellos pueden utilizar las redes sociales para darse a conocer, para dar a conocer sus programas, para recabar apoyos, etcétera, no puedan utilizarse las redes sociales cuando van en su contra, ¿no? Yo creo que eso sería jugar con demasiadas trampas, que es lo que está pasando ahora con respecto a esta ley. Es verdad que como el contexto, como te decía, ahora mismo no se sabe cuál es, llevamos un año con la actividad en las calles virtualmente parada, pues deben tener bastantes dudas de si vamos hacia una multiplicación de aquellos problemas para ellos que supuso la ley Mordaza, que supuso el plazo anterior a la ley Mordaza, de denuncias, de bueno, grabaciones incómodas para el cuerpo, etcétera. No se sabe si vamos hacia eso o hacia una sociedad más pacificada en la que quizá esto lo podrían derogar. Y en ese interín, pues vamos a decir que nacen los monstruos, porque probablemente llegamos a un momento en el que no solo no se derogue, sino que cuando se transforme esa ley se añadan nuevas salvaguardas de, que ejerzan cortapisas sobre la libertad de expresión, ¿no? Bueno, ojalá el gobierno recapacite y piense que su principal objetivo en este campo es asegurar la libertad de expresión y de información y que eso les beneficiará también en términos electorales. Pero me temo que Interior y que otra serie de ministerios
y ministros no se encuentran en esa longitud de onda, sino que se encuentran más bien en un recorte civilino de libertades. Ujú. Coordinas política en el Santo Diario y hablando de calles, pues quería preguntarte dónde se encuentra actualmente la política, ya que no está, como dices, virtualmente en las calles actualmente. Y también preguntarte qué se hace realmente, qué se hace en el Parlamento, o sea, cuál es la política mainstream de ahora, qué es lo que está pasando en las calles y en el Parlamento. Bueno, pues es la pregunta clave, ¿no? En el Parlamento lo que vemos que se hace es una actividad que en los plenos y en las sesiones de preguntas tiene la mirada puesta en las redes sociales, que se cogen una serie de hypes o de temas candentes que estén en las redes sociales o que se quieren introducir en ellos y se enarbolan una serie de mensajes, de memes, vamos a decir, Ujú. pues en este caso o contra el gobierno o a favor de la acción del gobierno, pero sin mucha profundización. Luego es cierto que esto, digamos, es lo que se ve más, porque estas sesiones pues es lo más seguido, porque es cuando aparecen los líderes de la oposición, etcétera, pero que actualmente pues hay una serie de temas en marcha en el Congreso que sí que pueden tener una importancia definitiva sobre cuestiones materiales, ¿no? Bueno, pues la tramitación del ingreso mínimo vital, el decreto de los desahucios, el decreto que se firmó, que se aprobó y convalidó la semana pasada del reparto de los fondos europeos, todo este tipo de cuestiones de actividad legislativa que, bueno, pues nos guste más o menos la actividad que se hace, sí que indica que hay un trabajo. Obviamente ahora mismo estamos en un momento en el que también por las situaciones de excepción, pero no solo por eso, sino por la tendencia de los últimos años, pues desaparece un poquito el parlamentarismo a favor de gobiernos fuertes, ¿no? Pasó con los gobiernos de Rajoy, que tenía mayoría absoluta y gobernaba a golpe de decreto, y es una tendencia progresiva y que se va consolidando. No es nuestro sistema democrático elegido o por lo menos dirigido desde la transición, pero al final está siendo en la práctica el hegemónico, ¿no? Pues ese gobierno a través de decretos y luego busco, aunque esté en minoría, busco una suma apropiada para que esos decretos sean convalidados, ¿no? Bueno, vamos hacia un momento en el que realmente pues, hay una serie de cuestiones claves encima de la mesa. La primera es la reforma de las pensiones. Es una cuestión clave porque eh, digamos, es un posible punto de quiebra del gobierno de coalición actual. Te referías antes a la ley Mordaza, otro de los compromisos es el sostenimiento del sistema público de pensiones y ahí encontramos que hay un intento por hacer un sistema público de pensiones distinto al actual, que es un modelo de reparto por uno de capitalización, y esto, como te digo, puede llevar a la quiebra del gobierno. Tenemos otro tema clave como son la subida del salario mínimo, que parecía encarrilado hasta la llegada del COVID-19. El objetivo de los sindicatos, el objetivo general del gobierno, por lo menos en su propaganda, es llegar a 1.200 euros durante la legislatura, que es, me parece, un 70% del salario medio anual, que sería, digamos, una estandarización con Europa, y esto parece que es un objetivo al que cabe renunciar, según una parte importante del gobierno, empezando por la ministra de Economía y vicepresidenta de Asuntos Económicos, ¿no? Y tenemos otro tercer punto importante que es la derogación de la reforma laboral eh, y todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva que pues lo mismo, debido a esta situación de shock, parece que es otra de las cuestiones a las que cabe renunciar.
Bueno, estos son tres pinceladas que destaco porque son en las que va a encontrar su punto máximo de presión el gobierno de coalición y quizás su punto de ruptura, ¿no? Ujú, Luego, ¿dónde se hace la política? Pues realmente, como te decía, las redes sociales juegan un papel muy importante en la propia escenificación política, hasta el punto de que, pues con los espacios de reunión virtualmente suspendidos, pues parece que ahí se produce una deliberación. En realidad lo que hay ahí es una regurgitación y un reciclado de los mismos temas y en la mayoría de los momentos, pues una especie de batalla cultural sin fin en la que pues, el posicionamiento moral de cada uno de los ciudadanos tiene más importancia que cualquier proceso de deliberación colectiva, ¿no? Bueno, pues esto que se llama la sociofobia, que ya se había detectado antes, pero que con la crisis del COVID, etcétera, pues se ha exacerbado, digamos, al mismo tiempo en el que vemos que una serie de padecimientos, de dolencias y de problemas de socialización, etcétera, pues se están aflorando como las grandes enfermedades de este siglo, ¿no? Eh, bueno, la cuestión de cómo movilizar, o sea, de cómo se produce una movilización ciudadana, una deliberación ciudadana que no parta simplemente de esos malestares o de ese narcisismo herido de las redes sociales, pues es la que se tiene que afrontar con mayor urgencia, porque si bien las redes sociales y los sistemas de mensajería pueden ayudar en algún momento a la autoorganización colectiva, está claro que no son suficientes y que confiar que todo pasa en ellas, pues no nos puede llevar, digamos, a una sociedad mejor, sino una sociedad más atomizada aún de la que tenemos. Cambiando un poco de tercio, quería incidir, quería preguntarte sobre este cambio que se está dando en el paradigma español, sobre todo de los medios, que esto ya estaba ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, y es el paso de un concepto de gratuidad, de consumir contenidos periodísticos de forma gratuita y de entender que tienen que ser gratuitos, a que ahora, bueno, los medios, incluso los grandes medios, se están afiliando a los muros de pago y a entender que los lectores tienen que ser parte de la comunidad y también parte de ese nuevo proyecto digital, digamos, ¿no? Porque bueno, no son rentables el periódico en papel no es rentable, entonces tienen que darse ese cambio. Y en el salto diario, solo tenéis ya más que asumido y desde el principio, digamos que nos cuesta pedir ayuda pues, a los suscriptores, a entender que es una comunidad, que el periodismo aglutina de alguna forma. Y me gustaría pues, preguntarte por qué nos cuesta tanto pagar por periodismo bien hecho. Pues porque en realidad tenemos un ecosistema tan rico de obtención de información. Básicamente vivimos en una era de escritura y de ruido y de información con tanto caudal que nos parece superfluo destinar parte de nuestro presupuesto a algo que sí o sí nos va a llegar. Claro, esto es en el a priori, si nosotros pensamos que cualquier información significativa nos va a llegar por tierra, mar y aire, o sea, por Facebook, Twitter, por WhatsApp, o porque alguien que lo ha visto en Facebook, Twitter o WhatsApp o Telegram nos lo va a contar 2 minutos después de que ocurra, la pregunta sería ¿por qué pagar? ¿No? Claro, la cuestión de la información sigue
derivándose de quién y cómo nos la filtra, ¿no? Se podría ser cínico y decir que siempre hay una manipulación de la información porque los hechos o los datos ocurren en bruto, digamos, serían como una pieza para un cocinero y la manipulación consiste en presentar el plato. Pero simplemente, sin hablar de manipulación, simplemente hablar de cribado y de filtrado, de qué es lo importante y por qué, bueno, pues ahí está, digamos, la grandeza o la miseria del periodismo, ¿no? Pues como te decía en una pregunta anterior, si un periodista no quiere que aparezca el nombre de una cadena de supermercados en su denuncia sobre algo que ha sucedido en esa cadena de supermercados, el lector no lo va a saber. El lector lo puede deducir o puede irse a otras fuentes en las que se hable de Mercadona y sus prácticas antisindicales, por ejemplo, ¿no? Ujú, En esa fina línea, vamos a decir, entre la información bruta y su presentación, es donde hay un valor. Eh, claro, ese valor es difícil cuantificarlo. Muchas veces lo marca la propia tradición y la propia permanencia, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros sigamos teniendo el imaginario de que el país es un medio riguroso, ver que todas las informaciones son contrastadas, pues se debe a una experiencia de muchos años en las que también ha habido cagadas importantes, ¿no? Pero que en el cómputo general nos hace ver al país como un medio del que nos podemos fiar, ¿no? ujú, Esa parte pues dificulta la entrada de otros medios y entonces esos otros medios normalmente no pueden optar a poner un muro de pago cuando no tienen una experiencia o cuando no tienen un recorrido que la gente valore. En el caso del Salto, pues es que directamente el Salto nace la experiencia anterior más significativa, que es Diagonal, nacen en un momento en el que se está discutiendo de toda la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos para la transmisión de la cultura y es hija o es heredera de esa concepción de los comunes. Entonces, la cuestión de poner a disposición de toda la comunidad en Internet una serie de contenidos de manera libre. Queremos que se haga esa distinción entre libre y gratuito, porque es verdad que todo tiene un coste, aunque sea en tiempo, que muchas veces es más que el dinero, el tiempo que se le dedica a una cosa. Pero bueno, se nace de esa idea y realmente, aunque nosotros tengamos la experiencia y pudiéramos aplicar una serie de muros de pago, etcétera, porque no perderíamos toda nuestra comunidad en ello, esa idea de lo libre, del conocimiento libre, permanece. ¿Cómo se puede solventar esa dicotomía entre lo libre y lo gratuito? Pues haciendo mucha pedagogía, que yo creo que está implantada entre muchísima gente, entre comunidades amplias, y luego sí, apelando a una comunidad a la que si bien no se le ofrece una ventaja comparativa en cuanto a la llegada de los nuevos contenidos, sí se le pueden aportar ciertas ventajas, por ejemplo, en decisiones importantes sobre el medio de comunicación, por ejemplo, pues poner publicidad de grandes empresas o no ponerla. Si nosotros lo quisiéramos implementar desde el equipo, más o menos desde la cooperativa que gestiona el Salto, lo tendríamos que hablar con todas nuestras socias, lo tendríamos que discutir con ellas, que es algo que creo que ningún otro medio eh, está en sus planes hacerlo.
Bueno, y ya para terminar, bueno, me gustaría hacerte unas preguntas de sí o no. Te dejo explicarte, te dejo matizar en algunas si quieres, Vale, pero la idea es que intentes no matizar, ¿vale? Bueno, vale, la primera sería eh, publicidad institucional, sí o no. sí, Control institucional de las fake news, sí o no. matizable. Vale, pues puedes matizar, te dejo matizar. Eh, creo que hay que controlar las fuentes de financiación de las fake news, no los contenidos. Hay que ir a las fuentes de donde surge el dinero que mueve las fake news. Y repito, y no tiene nada que ver con lo que se publique en ellas. Ujú. Apostar por el freelance, sí o no. No, Eh, matizable. Te dejo matizar. Bueno, lo que no se puede apostar son por los falsos autónomos. Ujú, Freelance va a haber siempre y bienvenido sea, es un trabajo imprescindible, pero no se puede precarizar bajo la excusa del freelancismo. ujú. Bueno, ¿recibisteis llamadas también de Antonio Resines, sí o no? No, No. Y ya para terminar, guillotina en plaza pública a youtubers, sí o no. no,